Bienvenidas a la psicología evolutiva del niño y del adolescente. En esta clase vamos a desarrollar a profundidad las etapas del ciclo vital en sus diferentes contextos y en sus diferentes áreas. En esta clase vamos a detallar, vamos a ir conociendo los hitos del desarrollo que giran alrededor de cada una de las etapas. En este sentido, quiero contarles que vamos a estudiar desde la gestación hasta la edad adulta. Y entonces vamos a conocer cada una de las características que se desarrollan en los diferentes ámbitos del ser humano. Ahora, propiamente como desarrollo humano, necesitamos conocer que el mismo se centra en el estudio científico de los procesos sistemáticos de cambio y estabilidad en las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estudiar cada uno de los procesos dentro de la normalidad para determinar cuál es el desarrollo esperado en el ser humano. Ahora, a través de este estudio se examina también las formas en que las personas cambian, desde la concepción hasta la madurez. Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco en el semestre este estudio del ciclo vital. Para poder iniciar, necesitamos primeramente conocer las características generales del desarrollo. La primera que podemos mencionar es que el desarrollo procede de lo homogéneo hacia lo heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo ocurre de lo general hacia lo particular y del todo hacia las partes. La segunda característica es que tiene una dirección cefalocaudal. ¿Qué quiere decir eso? Que se orienta de la región de la cabeza hacia los pies, cefalocaudal. Cuando un niño nace, la estructura más desarrollada es la cabeza, y es por eso que dicen por ahí que hay que cuidar mucho la cabeza de un bebé. Y en ese mismo momento, la parte más inmadura son las extremidades, porque una de las características del desarrollo es que nuestra cabeza se va a desarrollar primero por este principio de cefalocaudal y las extremidades se van desarrollando posteriormente. Y en ese sentido, en algún momento del desarrollo vemos que los niños en las fotos escolares aparecen con el rostro un poco más grande que su cuerpo, pareciera que su cabeza es más grande que su cuerpo, pero eso se debe a esta característica general del desarrollo. Quiere decir que si nosotros vemos a niños así entre 8 o 10 años, es normal porque se va desarrollando en el principio de cefalocaudal el cuerpo humano. Además, el desarrollo tiene una dirección próximo-distal. ¿Qué quiere decir esto? Que procede del centro del cuerpo hacia los lados. Los órganos están más próximos al eje del cuerpo y se desarrollan más que los distantes. Por ejemplo, uno de los órganos que está en ese sentido ubicado en el cuerpo, pues es el corazón, porque es básicamente el centro. Podemos hablar de los pulmones también, que se desarrollan en ese sentido. Además, dentro de otras características que podemos mencionar es que las diferentes estructuras u organismos del cuerpo se desarrollan a diferentes velocidades. Quiere decir que no se desarrollan uniformemente. En algún momento del desarrollo vamos a ver que los brazos son más largos,
¿verdad? Que el resto de su cuerpo o que sus piernas posteriormente van a ser más largas que el resto de su cuerpo. Entonces es una característica normal que encontremos que las estructuras y los organismos del cuerpo se desarrollan a diferentes velocidades. Además, el desarrollo es continuo y gradual. Es continuo desde la concepción hasta a lo largo de la madurez, porque aunque nosotros seamos ya adultas, nosotros seguimos teniendo cambios graduales. Por ejemplo, una mujer madura se va a encontrar con el tiempo de dejar de ser productiva en cuanto a tener bebés. Entonces, básicamente, desde que nosotros somos concebidos hasta el final de nuestros días, tenemos un desarrollo continuo y gradual. Además, el desarrollo tiende a ser constante y siempre y cuando no intervengan factores ambientales adversos. Es decir, si la mamá en el embarazo tomó drogas, ingirió alcohol, son factores ambientales adversos que van a perjudicar el desarrollo, pero siempre y cuando no intervengan estos factores, el desarrollo tiende a ser constante. Ahora, dentro del estudio del ciclo vital, tenemos varios dominios del desarrollo. Bueno, los científicos dicen que nosotros nos debemos enfocar en 3 dominios. El primero es el desarrollo físico, que se refiere al crecimiento del cuerpo y el cerebro, al estudio del desarrollo de las capacidades sensoriales y las habilidades motoras y la salud, todo lo relacionado al aspecto físico y de desarrollo de una persona. El segundo dominio es el desarrollo cognitivo, que se refiere a todo lo que se entiende como aprendizaje, como memoria, como lenguaje, el pensamiento, el razonamiento moral y la creatividad están dentro de este desarrollo cognitivo. Y pues bueno, vamos a ir estudiando cada uno de los componentes de este desarrollo cognitivo en las diferentes edades. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el dominio psicosocial, que es el cambio y estabilidad de la personalidad, cómo se va desarrollando esa personalidad a través del tiempo, cómo se van desarrollando las emociones y las relaciones sociales a través del desarrollo de la persona. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en estos 3 dominios para que podamos comprender el desarrollo de la persona humana. Además, necesitamos platicar como introducción sobre los periodos del desarrollo. ¿Qué son los periodos críticos? Los periodos críticos es el tiempo durante el que el cerebro está mejor preparado para aprender una función básica para la supervivencia. Es decir, se abren ciertas ventanas para que podamos aprender funciones básicas de supervivencia. ¿Cuándo aparecen y cuánto duran? Las funciones innatas van adquiriéndose desde el nacimiento. Antes del nacimiento se concluyen algunas funciones. Las que primero se adquieren son imprescindibles para desarrollar funciones que aparecen más tarde. Pero, por ejemplo, el elemento de la característica de succión se desarrolla desde antes de que nazcan. ¿Por qué? Porque posteriormente van a desarrollar la función para poder alimentarse adecuadamente. Ahora, existen 3 picos de máxima plasticidad cerebral para que se adquieran estas funciones esenciales. Por ejemplo, vamos a ver punto por punto. De los 0 a los 5 años, el pico máximo de plasticidad se da en este tiempo para desarrollar los sentidos, y ahí es básico y la importancia que tenemos de desarrollar estos sentidos y por qué la educación preprimaria se debe centrar tanto en actividades
que desarrollen estas áreas. Entre los 1 y 5 años tenemos el desarrollo del lenguaje, símbolos, ideas, la atención compartida. Y de los 4 a los 12 años se desarrollan todas las funciones superiores, lo que se refiere a inferencias, a lectura, al análisis, a la reflexión, a la crítica, se da durante este periodo. Además, existen periodos necesarios que van a desarrollar durante el desarrollo, ¿verdad? Que se van a potencializar. La número 1 es la sensorio. Empieza a desarrollarse antes del nacimiento y completa su maduración antes de los 5 años. Ahora, ¿qué características o qué es lo más importante en esta época? Es que el embrión empieza a desarrollar el tacto hacia las 8 semanas de gestación. Estamos viendo ahorita generalidades, luego lo vamos a ver pues más detalladamente. A los 2 meses de edad tiene sensibilidad en todo el cuerpo. Aún tiene que aprender a distinguir texturas, temperatura, la consistencia y la forma. Desde la semana 29 de gestación, el feto es capaz de oler las sustancias disueltas en el líquido amniótico, es decir, todo lo que come la mamá es percibido por el bebé a través de este líquido amniótico. Entonces, así al nacer va a reconocer el olor específico de su leche, porque todo lo que ingiera la mamá en este tiempo se percibe a través del líquido amniótico. El feto de 25 semanas tiene desarrollado el oído, el ojo, las papilas gustativas y empezará a desarrollarse el sentido de la vista, oído y gusto. Es por eso que recomiendan en la literatura para el desarrollo de las personas que están en gestación que puedan hablarle al bebé, que puedan tocarlo, que puedan ponerle música para que puedan escuchar. Además de eso está el lenguaje. El periodo crítico del lenguaje empieza hacia el año de vida y es máximo hasta los 5 o 6 años de vida. Después pues se siguen desarrollando las capacidades lingüísticas, pero es necesario que se haya adquirido el periodo de lenguaje en estos primeros años. Y luego están pues las funciones superiores, que como ya hablamos se desarrollan a partir de los 6 o 7 años para que el niño pueda tener un razonamiento lógico cuando es adulto, pero inicia desde que tienen edades muy pequeññas. Entonces empieza el razonamiento, pasa por una serie de etapas, desde un pensamiento mágico e idealista hasta que se desarrolla la lógica como adulto, y entonces ya se pueden emitir críticas de edad adulta para que puedan hacerse reflexiones y autoconocimiento. Ahora, habrá que mencionar que los periodos críticos son amplios y debemos tomar en cuenta que el cerebro está mejor preparado para adquirir ciertas funciones innatas en estos primeros años de vida. Además, un niño al que se le priva de ciertos tipos de experiencia durante un periodo tiene la gran probabilidad de mostrar una atrofia permanente en el desarrollo. Es decir, niños que tienen dificultades para poder adquirir el lenguaje posteriormente pueden tener problemas para la comunicación. Y bueno, esta es la introducción de nuestro curso. Les invito a que puedan leer el primer capítulo y realizar las actividades que tenemos previstas para esta semana. Saludos.